Om Namah Shivaya. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el satsang de hoy. La idea es ya adentrarnos un poco o una breve introducción a chakras para a lo largo del día en las diferentes clases ir profundizando. Pero antes de entrar pues en este tema, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos ayer. Ayer hablábamos un poco de qué era el yoga. ¿Alguien recuerda qué era el yoga o cómo se definía el yoga? ¿No? ¿Nadie? Unión, simple, entre lo que creemos que somos y lo que realmente somos. Y desde esta tradición hablamos de 5 principios. ¿Alguien recuerda esos 5 principios? 3 de ellos los practicamos en la clase que va a haber a continuación de Hatha Yoga, ¿recuerdan? Asanas, pranayamas, chavasanas y tenemos alimentación consciente o ayurvédica y meditación o pensamiento positivo. Entonces recuerden, las asanas son esas posturas que nos ayudan a flexibilizar y fortalecer nuestro cuerpo físico, principalmente para llegar a una postura de meditación más adecuada, y que en la serie que van a aprender vamos a ver 12 de estas posturas. Y lo importante, lo que vamos a recalcar aquí, es que cada una de esas posturas está relacionada con uno de los centros energéticos que vamos a estar profundizando a continuación o a lo largo del día. También pues recuerden, los pranayamas son esos ejercicios de respiración que nos van a ayudar a empezar a utilizar nuestro prana, nuestra energía vital de una manera correcta, y nos van a ayudar a aquietar nuestra mente. También el Shavasana es ese momento donde integramos todo el proceso que estamos haciendo para que permitir que nuestro cuerpo se regenere y haga realmente lo que él sabe hacer. Y pues ya hablábamos de la alimentación consciente. Es una alimentación que nos nutra, que no cause daño a la naturaleza, que sea orgánica y mucho mejor si es de origen local. Y la meditación, que es ese estado que nos lleva de una manera profunda a aquietar nuestra mente y a conocer nuestra naturaleza. Entonces, con estos 5, digamos, aspectos, hablamos de que podemos conocer nuestra verdadera naturaleza. ¿Recuerdan cuál es esa? Eran 3 palabras. Sat, Chit, Ananda, que traducen como dicha, somos dichosos, somos sabios y somos eternos. Entonces, recuerdan, esa es nuestra verdadera naturaleza. Y hablamos de que la mente, las impurezas de la mente no nos dejan observar esa verdadera naturaleza. Entonces hablamos de 3, digamos, impurezas principales. La primera era ese pantano o ese lodo que había en el lago, que se llamaba mala, y que es el egoísmo, la impureza del corazón. Y que había una línea del karma yoga, una línea del yoga, que nos permitía limpiar eso. ¿Recuerdan cuál era esa línea? El karma yoga, sí, exacto. Y digamos, cuando se eliminaba ese barro o esa suciedad que había en el lago, quedaban esas fluctuaciones o esas ondas que hacían referencia a la intranquilidad de la mente. ¿Recuerdan con cuáles de las líneas que hablamos anoche del yoga se podía aquietar como esa fluctuación de las ondas, esa intranquilidad de la mente? El Bhakti y el Raja. El Bhakti Yoga y el Raja Yoga. El Bhakti Yoga, ese es el yoga del corazón que nos permite abrir hacia ese amor incondicional. Y el Raja Yoga, pues que es de la meditación, la concentración, aprender a aquietar nuestra mente, silenciar nuestros pensamientos. Y que ustedes están en esta línea, o todo lo que vamos a aprender durante este fin de semana está dentro de esta línea del Raja Yoga. Y finalmente, pues cuando se elimina todas esas impurezas, se aquieta el lago, todavía queda como una pequeña capa, esa capa de agua que te separa de ese tesoro al fondo. Y recuerdan que hablábamos de que para poder llegar finalmente a ese tesoro, lo podíamos hacer mediante la línea del Jnana Yoga, que era esa línea que abarca las escrituras sagradas y que se recomienda, pues lo ideal o lo adecuado es que sea con un maestro, que no solo las entienda a nivel intelectual, sino que las encarne y las viva, que sea un ejemplo de esas escrituras sagradas. Entonces eso es como el primer resumen que teníamos de lo que es el yoga, de lo que vienen a practicar pues
en este fin de semana y ya nos vamos a entrar como tal pues en lo que son los chakras. Pero antes de eso, pues quiero comenzar como con un pequeño ejercicio para entender el tema que vamos a ver hoy. Entonces vamos a cerrar los ojos un momento. Y quiero que lleven la atención hacia afuera por un momento. Tal vez a los sonidos externos, tal vez a los olores, tal vez a las sensaciones en su piel. Vamos volviendo. ¿Y cuántos de ustedes alcanzaron a sentir algunos pájaros? ¿El río? ¿Alguna sensación de frío o de calor? Bueno, la pregunta que yo pues traía el día de hoy cuando intentaba introducir este tema es la perfección que hay en la naturaleza. Lograron captar y darse cuenta de que ella simplemente existe y es de una manera perfecta, con sus sonidos, con sus movimientos. Y yo me preguntaba, ¿qué hace que eso funcione de esa manera? Y tal vez ninguno de nosotros, o desde mi perspectiva, no podemos responder esa pregunta. Y ahí es donde quería introducir el tema, porque lo más probable es que con nuestros sentidos no podamos ver toda la realidad que existe. Una realidad que parece que es la que hace que todo esto funcione y sea de una manera ideal. Solo miren a su alrededor y pregúntense si alguien de nosotros hace algo para que esto sea como es. Simplemente está, simplemente funciona, simplemente crece, simplemente envejece y muere y vuelve y sigue un proceso que parece estar dado por algo que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. Y eso es un poco la idea introductoria de este tema, porque los chakras, como vamos a ver a continuación, pues ninguno de nosotros los puede ver. Hablamos de energía. Entonces, la idea es empezar a entender esto. Entonces, para poder entender esto, hablamos un poco de que nuestros sentidos son algo deficientes. Y una manera muy sencilla de verlo es con nuestra visión. Nuestra visión solo capta una longitud de onda muy corta en el espectro electromagnético. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros creemos que lo que vemos es una realidad real, pero ya se conoce que hay muchas longitudes de onda que pues, nuestros ojos no pueden captar. Es decir, que en este momento pueden estar pasando muchas cosas que nosotros no podemos ver. Simplemente las longitudes de onda de los rayos X, gamma, muchas cosas, inclusive las ondas de Wi-Fi, o sea, muchas ondas nosotros no podemos ver ni entender, ni siquiera sabemos qué está pasando en este momento. Y lo que es aún, digamos, más cuestionable es que lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos llega a nuestra mente que la interpreta. Y esa interpretación de la mente muchas veces, o la mayoría, está dada por nuestra experiencia subjetiva de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que cada interpretación que tú haces de lo que crees que es real está marcada por lo que has vivido en esta existencia. Y eso se puede entender muy fácil, bueno, no muy fácilmente, pero ya, digamos, en la física cuántica se empieza a entender un poco estos aspectos con el ejemplo muy conocido de la dualidad onda-partícula y cómo una onda puede convertirse en partícula o cómo una partícula puede ser onda. Y esto simplemente con el observador que ve esa onda o esa partícula. Alguien la puede estar viendo y simplemente se comporta como una onda, pero luego la ve y es una partícula. ¿Y de qué depende eso? De la subjetividad de la persona que observa. ¿Eso qué quiere decir? Que esta realidad que nosotros vemos está marcada por nosotros, por nuestra mente, por lo que pensamos.
Entonces, un poco esta parte introductoria es para que entendamos que nosotros somos mucho más allá de esos sentidos o lo que nos dicen los sentidos. Y vamos a tratar desde el yoga de entender una leve parte de lo que el yoga nos trae, de lo que realmente somos, involucrando pues los centros energéticos. Entonces, entendiendo pues esta realidad que parece dual, en la que nos hablan de que una onda se puede comportar como una partícula, también a nivel muy pequeño, más pequeño que un átomo, se dice que nosotros ni siquiera tenemos contacto. Simplemente las cargas de nuestros cuerpos creen que hay contacto, pero simplemente se repelen y hay esas sensaciones. Entonces a nivel muy atómico incluso creemos que somos espacio vacío. Y desde el yoga realmente nos hablan, vamos a empezar el tema hablando de los cuerpos y unas capas que nosotros tenemos. Entonces desde el yoga tenemos 3 cuerpos, que son este cuerpo físico, que es el que todos conocemos, un cuerpo astral y un cuerpo causal. Entonces estos 3 cuerpos, digamos, el yoga nos lo trae para que empecemos a entender que pues lo que hablábamos ayer, que somos esa divinidad y esa luz, ese Dios que habita entre nosotros. Y la idea es empezar a purificar cada uno de esos cuerpos para llegar a nuestra verdadera naturaleza. Entonces, ¿por qué hablamos de estos cuerpos? Porque los centros energéticos que nos interesan a nosotros, los que vamos a empezar a hablar, están dentro de uno de esos cuerpos. Entonces, el primer cuerpo, pues es el cuerpo, digamos, físico, que todos conocemos y se caracteriza por qué. Es prácticamente un nacimiento y empieza a haber un cambio, ¿cierto? Empieza un crecimiento, una vejez y finalmente una muerte. Este cuerpo pues, se caracteriza por tener los 5 elementos, ¿cierto? Aire, fuego, tierra, agua y éter. Y dentro de este cuerpo, digamos, el yoga clasifica que tiene una capa. Y esta capa es una capa de alimento. Básicamente lo que desde el yoga se explica es que todo lo que comemos es lo que compone esta capa. Y digamos, eso es muy claro para todos, ¿cierto? Todos tratamos de tener una dieta balanceada, carbohidratos, lípidos, proteínas, y esto es lo que compone nuestra capa. Desde el yoga se llama pues la capa del alimento, ¿cierto? Entonces, en el cuerpo físico solo tenemos una capa y se dice que esta capa se llama Anamaya Kosha y la podemos purificar con una alimentación sádvica y con las asanas o con pues, los ejercicios del yoga que realizamos. En el cuerpo astral se dice que es el cuerpo que envuelve al cuerpo físico y es el que le da vida. Y aquí tenemos 3 capas principales. Una capa de energía, una capa de mente y una capa de intelecto. Entonces, en este cuerpo físico que le da vida, en este cuerpo astral que le da vida a ese cuerpo físico, vamos a introducir la primera capa, que es la capa de energía, y se llama Pranamaya Kosha. Esta capa dice que es la que siente hambre, sed, calor, frío, y se purifica con los pranayamas. Y esta capa va a ser muy importante porque es la que vamos a, digamos, es donde vamos a adentrarnos, porque allí están los chakras o los centros energéticos que vamos a estar estudiando. Pero además de esta capa, en este cuerpo está la capa de la mente, que es Manomaya Kosha, y aquí esta capa es la que piensa y siente. Aquí ya empezamos a sentir el dolor o el placer. Esta capa es la encargada de eso. Y se dice que se purifica con los principios éticos y el karma yoga, es decir, con esos principios que nos marcan cómo debería ser nuestro comportamiento externo e interno de una manera consciente. Y el karma yoga, pues, que es lo que hemos hablado, es ese servicio desinteresado. Y en este cuerpo hay una tercera capa, que es la capa del intelecto. Esta capa se denomina Viñamaya Kosha y es la que discrimina y toma las decisiones. Entonces, para poder purificar esta capa, hablamos de que se necesita realizar mucha meditación y estudiar las escrituras sagradas y el autodescubrimiento. Estas son las 3 capas que componen el cuerpo astral. Y hay otro cuerpo que es el causal.
y se dice que este cuerpo es la semilla de donde surgen los otros cuerpos y que cuando muere nuestro cuerpo físico, el cuerpo astral y el causal se quedan juntos. Y este cuerpo causal se compone de una capa, que es la capa de dicha o Anandamaya Kosha. Y aquí experimentamos lo que es la dicha y la paz, pero aún así hay que seguirla purificando hasta llegar a la iluminación y al samadhi. Entonces Shivananda, que es pues nuestro maestro, ejemplifica estos tres cuerpos con los tres estados del agua. Entonces él dice que el cuerpo físico es cuando el agua está en un estado sólido o congelado. El cuerpo astral ya es cuando el agua está en un estado líquido, que es un poco más sutil, más movimiento. Y el cuerpo causal es cuando el agua está en un estado de vapor, que ya prácticamente pues es totalmente, digámoslo así, con mucho movimiento, mucha separación entre sus partículas. Entonces, entendamos esto: 3 cuerpos, 5 capas. El cuerpo físico, astral y causal. En el cuerpo físico hay una sola capa, la capa de alimento. En el cuerpo astral hay 3 capas: la capa de energía, la capa de la mente y la capa del intelecto. Y en el cuerpo causal está la capa de la dicha. Y vamos a adentrarnos específicamente en el cuerpo astral, no en todas sus capas, solo en la capa de energía, porque allí están los centros energéticos. Entonces, dentro de esta capa vamos a hablar de 3 aspectos importantes, lo que es el prana, los nadis y el chakra. Entonces, ¿por qué es importante el prana? Ya pues lo hemos tocado un poco. El prana es la energía vital que le da vida al cuerpo físico. Y los nadis son esas, digamos que esos canales, se puede ejemplificar como imagínense unas redes telefónicas así con muchos cables. Se dice que en nuestro cuerpo hay alrededor de 72,000 nadis, y estos nadis en nuestro cuerpo son los que transmiten o llevan toda esta energía vital por nuestro cuerpo. Entonces, los chakras se van a formar cuando 2 o más de estos nadis se van a interceptar o se cruzan. Entonces, en nuestro cuerpo hay muchos chakras que se forman a partir de estos nadis. Y los chakras se definen como rueda o vórtice, donde los centros de energía se concentran, es decir, el prana está concentrado. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar a partir de ahora. Simplemente nos vamos a centrar en los 7 centros energéticos principales. Y se dice que estos 7 centros energéticos principales se forman cuando se cruzan los 3 nadis también principales, que son Ida, Pingala y Suchuma. Entonces, Ida es como ese aspecto femenino en nuestro lado izquierdo y se relaciona con la fosa izquierda y nuestro cerebro derecho. Pingala es como ese aspecto masculino, esa energía masculina está con nuestra fosa derecha y el cerebro izquierdo. Y Suchuma es el canal central que va por toda nuestra columna y donde se encuentran los centros energéticos. Y aquí pues quería como leerles textualmente una parte que me pareció interesante cuando estaba estudiando del libro del Génesis y una interpretación de un yogi. En el libro del Génesis, en una parte dice: y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Pero Adán y Eva no le hicieron caso y perdieron el paraíso donde vivían. De tal manera perdieron la conciencia de su inmortalidad como Dios les había advertido, y por ello entraron en las condiciones por las cuales cada nacimiento viene seguido de la muerte. Un yogi, Paramahansa Yogananda, en la autobiografía de un yogi, cuenta o dice que el conocimiento del bien y del mal que la culebra prometió a Eva simboliza la relatividad y la dualidad que el hombre experimenta cuando el prana fluye a través de Ida y Pingala. ¿Esto qué quiere decir? Que la meta del yoga es dirigir el prana por el Suchuma o el canal central del que estamos hablando para superar esa dualidad. Eso ocurre cuando el hombre supera el tiempo y el espacio
y se vuelve consciente de la unión con Dios, como ocurría antes del pecado original. Si bien pues nosotros no nos vamos a centrar en esto, era simplemente para remarcar la importancia de estos canales y comprender pues que vamos a entrar a estudiar un poco pues esos vórtices, esos centros energéticos que están muy relacionados con diferentes aspectos. A nivel físico, están relacionados con glándulas que están encargadas de producir diferentes hormonas que regulan nuestro cuerpo. También a nivel emocional y mental, los centros energéticos, digamos, están muy relacionados. Entonces vamos a ir conociendo un poco de ellos para pues, conocernos un poco más, un poco de eso que hablábamos. Realmente con nuestros sentidos pues no alcanzamos a captar todo. Desde el yoga y los maestros que han pues desarrollado niveles de conciencia muy altos nos traen pues estos conocimientos de que hay algo más allá de lo que vemos, de que hay algo más allá de lo que sentimos. Entonces la invitación es a eso, a comprender y a conocernos un poco más. Entonces, ¿qué pasa con esta energía? Entonces, son centros energéticos, son 7 y van a través de este canal central que está en nuestra columna vertebral. Y ellos son los encargados o son los receptores de nuestra energía sutil. Y aquí era lo que le decía, integra los aspectos físicos, mentales y espirituales. Pero estos centros energéticos se pueden bloquear. ¿Cómo se bloquean? ¿O qué ocurre para que se bloqueen? Se dice que cuando tenemos unas estrategias de afrontamiento excesivo o deficiente, bloquean los centros energéticos. Y también estas estrategias hacen que haya una deficiencia o un exceso de energía entre los centros energéticos. Ellos no están separados. Entonces, cuando actuamos de X o Y forma de una manera deficiente o en exceso, se van a tener que regular entre ellos, creando un desbalance entre ellos. Y esta parte me pareció muy interesante porque nos contaban que hay dos corrientes energéticas, que son de la manifestación y la materialización. Y se dice que si hay distancia entre ambas, se crean nudos y se bloquean los centros energéticos. Y nos ejemplifican de una forma muy simple. La manifestación, un ejemplo es, por ejemplo, no quiero ir a trabajar. Y la materialización es, voy a trabajar. Cuando pasa eso en nuestra vida, estamos bloqueando y afectando nuestros centros energéticos. Entonces, solo piensen por un momento cuántas veces en nuestra vida nosotros pensamos algo y hacemos lo contrario. O al contrario, hacemos algo y habíamos pensado otra cosa. Entonces ahí estamos empezando a bloquear ese flujo de energía que debería ser constante y armonioso en estos centros energéticos. Entonces es muy importante empezar a sanar, a equilibrar y armonizar estos centros porque nos va a permitir tener paz y tranquilidad en nuestra vida. Y digamos que los 7 centros energéticos que vamos a conocer durante estos días se pueden clasificar de diferentes formas, pero hablamos de los centros energéticos inferiores, que nos hablan de esos aspectos más animales, aspectos como más materiales, más de este plano físico, y los 4 centros energéticos superiores. Entonces el primer centro, el chakra raíz, se llama Muladhara. El segundo es Vatisthana, que está ubicado a la altura de unos centímetros debajo del ombligo, y ese también se traduce como el centro energético chakra sacro. Está Manipura, que está a la altura del estómago. Anahata, que es el chakra del corazón, en el centro del pecho. Está Vichuddha, que es de la garganta. Agna, que es el del tercer ojo. Y Sahasrara, que es el de la coronilla. Entonces vamos a ir en el transcurso del día explorando, conociendo y entendiendo cada uno de estos centros energéticos, sus características, sus colores, en qué se relacionan emocionalmente, algunas técnicas que nos van a permitir identificar si hay un balance o hay un desbalance en ellos. Entonces, para la clase del mediodía, pues hay una pequeña tarea.
pues si la quieren realizar. Vamos a elegir un aspecto de la vida que quieran trabajar con una intención clara. Entonces vamos a tener 7 ítems. El primero va a ser la seguridad. El segundo, las emociones. El tercero, la voluntad. El cuarto, las relaciones. El quinto, la comunicación. Y el sexto, la intuición. Y el séptimo, la espiritualidad. Y vamos a poner pues una intención hacia eso. Entonces voy a dar un ejemplo de cómo sería para que cada uno lo interiorice. Por ejemplo, si quiero trabajar la comunicación, entonces que mis palabras fluyan sin un nudo en la garganta cuando pongo límites. La idea es que cada uno pues profundice en qué siente, que debe pues comprender, analizar y ser en cada uno de estos 7 aspectos. Y pues eso es como lo que traía de manera introductoria para ya pues en la clase siguiente adentrarnos en cada uno de estos centros energéticos. No sé si hay alguna pregunta, duda o alguien quiere hacer un aporte. Ok, entonces, ¿anuncios? Entonces vamos con los anuncios. Ok, entonces tenemos 7. Seguridad, emociones, voluntad, relaciones, comunicación, intuición y espiritualidad. Listo, entonces, bueno, la programación que tenemos en Vanadurga es el próximo fin de semana, del 7 al 10 de agosto. Tenemos el retiro de yoga y dharma. Es un retiro pues adecuado para aquellas personas que quieren encontrar su vocación. Se les van a dar las herramientas adecuadas para que realmente pues puedan encontrar aquello que vinieron a realizar en esta vida. Después, bueno, el mismo fin de semana tenemos yoga para niños y familias en la selva. Bueno, pues es una experiencia maravillosa para que vengan con sus hijos, para que compartan, para que desde pequeños ellos empiecen a experimentar pues toda esta sabiduría de la que estamos hablando, con diferentes actividades muy adecuadas para ellos, mientras que los padres pues pueden estar experimentando también las otras actividades complementarias que estaremos dando. Tenemos un profesorado de yoga para empresas, yoga, mindfulness y sabiduría ancestral del 29 de agosto al 3 de septiembre. Aquí la intención es que empecemos a comprender ese yoga como esa parte integral que hace que todo sea posible de una manera armoniosa y sincronizada y la llevemos a nuestras empresas y también para pues si queremos emprender algún negocio sea desde esta visión del yoga. Tenemos un profesorado de yoga de 21 días, yoga, ayurveda y ecología védica del 5 al 26 de septiembre. Esta es una experiencia recomendadísima, donde en 21 días vas a estar inmerso en una experiencia de vida totalmente diferente a cualquiera que hayas tenido. Aquí vas a estar viviendo con nosotros desde las 5:30 hasta las 8 o 9 de la noche, en una inmersión profunda de yoga, yendo hacia tu interior, aprendiendo nuevas cosas, nuevas prácticas, meditando, haciendo yoga, cantos cotidianos, devoción. O sea, son una experiencia que te llena y lo más importante, alrededor de la naturaleza. Todo el tiempo conectado con la naturaleza, con actividades que te van a nutrir y llenar de energía. Continuamos con inmersiones profundas. Específicamente vamos a estar en el yoga, el canto y la danza del 26 de septiembre al 3 de octubre. Pues este es un retiro pues para despertar, ¿cierto? Ese corazón con esos cantos y con la danza también que nos ayuda a mover un poco las aguas. Entonces, invitadísimos totalmente.
También tenemos un profesorado de yoga para niños, yoga, mindfulness y sabiduría ancestral del 6 al 13 de octubre. Vacaciones en la selva para niños y familia del 8 al 13 de octubre y una travesía a Suriquí, que es una peregrinación en la reserva Suriquí en el Urabá del 17 al 20 de octubre. Y muy importante, cada fin de semana tenemos caminatas al origen, que cambiamos ese paradigma de, de turistas a peregrinos y lo realizamos a los centros pues como más importantes de este lugar, que son lugares maravillosos donde vas a poder conectar pues con la naturaleza y contigo mismo de una forma muy consciente y